Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inunda. Ya en el último domingo del tiempo ordinario, ya el próximo domingo estaremos celebrando la solemnidad de Jesucristo Rey, Cristo Rey, y con ello arrancaría el santo tiempo de Adviento que nos separa de la celebración de la Natividad del Señor. Por eso los textos que escuchamos son un poquito rudos, un poquito complicados, un poquito fuertes, sobre todo la primera lectura y el texto del Evangelio que nos acaba de proclamar el Padre Diácono. Yo a veces les he dicho que la fe, la vida en Dios, para Dios y con Dios, no se debe vivir desde el sentimentalismo. Si es verdad que hoy día está muy de moda los quads, estos señores, ¿verdad?, motivadores que nos van supuestamente ayudando a llevar la vida, pero que se meten en lo más íntimo de nuestra sensibilidad y tocando lo sensible que tenemos, nos hace sentir bien. Esta como que era lo que Jesús estaba contemplando, estaba observando desde el templo en esos que estaban allí admirados. Como dijo un personaje de una novela colombiana, anonadados, ¿verdad? Anonadados ante aquella belleza. Puede ser que sea así. Puede ser que nosotros vivamos la fe desde el anonadamiento, desde la sorpresa, desde lo maravilloso. ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué bien me siento! ¡Qué cosa tan bonita! Es que cada vez que yo voy a este sitio yo me siento en paz, en tranquilidad. ¡Qué hermoso es! ¡Qué hermosos retablos han puesto! Muchos están mirando de la belleza, ¿no?, y lo impetuoso de la iglesia de Fátima que recién consagró el señor cardenal. Pero nos vamos a quedar en la belleza del templo, nos vamos a quedar en lo majestuoso de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, o vamos a ver que la vida de fe se vive en una experiencia diaria, cotidiana, y que tiene sufrimiento, y que tiene altos y bajos, y tiene momentos buenos y no tan buenos. Por eso el Señor le dice, esto se va a caer, esto se va a derrumbar, esto que ahora ven, esto que ahora contemplan se va a acabar. Claro que ellos se parecen mucho a nosotros, son inmediatistas. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo va a acontecer? Esa estructura de una fe centrada precisamente en la norma, en el cumplimiento ritualista, en la rigurosidad de una liturgia, tiene que sucumbir para que pueda entrar en la fibra del hombre, en el sentimiento del hombre, en la realidad de la persona. Hablar del fin del tiempo, hablar de este sentido escatológico, que es lo que hay más allá, tiene que ponernos a nosotros la condición de posibilidad de pensar de qué manera vivo la fe, de qué manera la estoy viviendo. Realmente estoy convencido de que Dios se hace presente en mi vida, que Dios se hace presente en nuestra historia, o como les decía en la Eucaristía del jueves el diácono en su predicación, estamos diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pongo yo para que hasta cuándo llegue? Para que esta sea una realidad de mi vida. ¿Cuándo entrará el amor en la sociedad? ¿Cuándo entrará el amor en nuestra vida, en nuestras historias? ¿Cuándo entrará el sentido de la paz en nuestra vida? Cuando nosotros seamos constructores de esa paz. El texto del Evangelio del sábado, el Señor al final se pregunta en el Evangelio, y cuando yo vuelva, cuando Dios venga a la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? Si le decía el domingo pasado que lo que estaba en juego era la persona de Cristo, hoy lo que está en juego es que Cristo siga teniendo sentido en la historia, que Dios siga teniendo sentido en la historia. Y yo creo que es una responsabilidad tuya y mía hacer que Dios siga estando presente.
Primero, manifestándole a la humanidad, al mundo entero, nuestra conversión, nuestro arrepentimiento, nuestra adhesión a Dios. Segundo, trabajando por ese reino, esforzándonos para que Dios sea presente en la vida. Tercero, no permitiendo que a Dios nos saquen de la sociedad, no permitiendo que a Dios nos saquen de nuestras vidas. Y fíjense que hay mucha gente que se está esforzando enormemente por sacar a Dios. En el mundo entero, en algunos espacios abiertamente. Recientemente ha salido una norma en México que se prohíbe la exposición de los Belén, de los pesebres, en los sitios públicos, en los sitios del Estado. Francia ha hecho dedicado mucho tiempo a eso, incluso de sacar los crucifijos que estaban puestos en los salones de clase, porque tenemos que tener una vida sin Dios. Esa cosa que llaman el nuevo orden mundial está queriendo acabar con la familia. La familia es el lugar privilegiado donde Dios se hace presente. Para nosotros como católicos, la familia es una iglesia doméstica. Y qué interesante que este domingo celebramos el Día del Abrazo en Familia, y cómo valorar la familia. Y una de las grandes tareas es acabar con la familia, que no existe familia, con esta famosa cultura de ideología de género, donde tenemos que respetar lo que el otro vive, pero no respetar, no valorar lo que yo vivo, lo que yo creo, lo que son mis convicciones. Y por ahí empiezo a hacer que Dios desaparezca, que Dios se vaya, sin ánimo de meterme con quien se dedica a esas tareas de motivación, motivacionales, en el fondo esas cosas que nos gustan de estos señores que se dedican a autoayudarnos, a decirte cómo tú tienes que vivir la vida. En el fondo sacan a Dios de tu vida, porque tú puedes. Solo basta que lo pidas, solo basta que lo deseas, solo basta que te lo propongas. ¿Y dónde está mi sumisión a Dios? ¿Y dónde está mi confianza en Dios? ¿Y dónde está ese depositarme, ese arrojarme en Dios para que Él, que me hizo su hijo, que me constituyó su hijo, me haga a mí también digno de ser merecedor de eso? Ciertamente que nosotros tenemos que esforzarnos para que las cosas se den, pero siempre, repito, bajo la protección y confiando en que Dios así lo va a hacer, en que Dios así lo va a lograr. Y pasamos de una fe de sentimientos a una fe concreta, cimentada en los valores del Evangelio. Qué triste cuando la gracia de Dios no la conocemos. Qué triste cuando nosotros pensamos que, como dirían los psicólogos, hasta que no toques fondo, no vas a salir, y para purificarte de tus pecados, tienes que pecar. Eso es como pensar que para curarte del cáncer del pulmón, tengo que ponerte uno en el riñón. Es impensable, ¿no? No puedo alojar una enfermedad para curar una enfermedad. Ahí sí es verdad que un clavo no saca otro clavo. Es impensable pensar que tu esposo te fue infiel y para quitártelo tú le eres infiel. ¿Y tu gracia? ¿Y tu fe? ¿Y tu relación con Dios? Y dicho de una mejor manera, ¿y tu dignidad como persona, como hombre o como mujer? El valor está en poder nosotros ir contra la corriente que el mundo nos presenta, contra el facilismo, contra el hedonismo, contra la superficialidad, contra el relativismo que tanto daño está haciendo, que tanto daño. Esa frase tengo meditándola como más de un mes. Con esas palabras prácticamente se despide su santidad el Papa Benedicto XVI de su pontificado. El daño de la iglesia es el relativismo. El relativismo será el final. Y así ocurre. A una persona no le importa si vive en concubinato, pero yo siento necesidad de comulgar y voy comulgo. Una persona no le importa hacerle daño al otro, yo siento
necesidad de hacerlo. Y después vivo como si nada, tranquilo. Yo tengo necesidad, yo siento. No se trata de un constante danza con uno. Esa famosa canción de Vive, siente. Lo importante es lo que siente. ¿Y qué pasa después de ese sentimiento? ¿Qué hacemos con esos vacíos? ¿Qué hacemos con esa miseria que experimentamos después que el pecado lo dejamos entrar en nuestra vida? Si me quedo con la estructura del templo, pareciera que no pasa nada. Pero el templo somos tú y yo. Pero el templo es cada uno de nosotros. El día de nuestro bautizo y reafirmado, el día de nuestra confirmación, hemos sido constituidos templo del Espíritu Santo, morada de Dios, el lugar donde habita Dios. Preguntémonos, empezando por mí como sacerdote, cuando paso por la calle, cuando me expreso, cuando hablo contigo, cuando tengo oportunidad de verte, ¿ves a Dios en la persona del sacerdote? ¿O te haces transparentar tú como esa morada donde Dios habita? Tu conducta, el ejercicio de tu profesión, el ejercicio de la maternidad, la responsabilidad es algo en tu vida que haga ver el otro a Dios en tu historia, en tu vida. Ojalá que ese templo del cual el Señor habla, que era su propia vida, era su propia existencia, que iba a morir, que iba a fallecer, que iba a ser entregado, que iba a ser traicionado, pero que triunfaría luego con la resurrección, sea también algo fundamental en la vida nuestra. Poder asumir con responsabilidad las cosas buenas que la vida nos presenta, que la historia nos regala, pero también al mismo tiempo crecer desde aquello que no nos resulta tan agradable, desde aquello que no nos resulta tan cómodo, como puede ser la enfermedad, como puede ser la crisis económica que todos viven, como puede ser el salir al flote después de esta pandemia tan prolongada que hemos vivido, como puede ser relacionarnos mejor en la sociedad, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, más aún con nuestros familiares. No se olviden, queridas hermanas y hermanos, usando palabras de San Pablo, el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. El demonio está haciendo de las suyas. Y ojalá que nosotros podamos centrar nuestra fe en Jesucristo el Salvador, que nosotros podamos centrar nuestra fe en la gracia que Dios nos confiere a través de los sacramentos, que podamos centrar nuestra vida en el servicio desinteresado a los más necesitados, en la formación moral, en la formación cristiana, personal, familiar y comunitaria, para que así, cuando el Señor vuelva, encuentre fe en la tierra, para que así, cuando el Señor vuelva, nos encuentre a todos nosotros dispuestos a seguirlo más de cerca, para que así también nosotros podamos estar atentos a las propuestas que el mundo nos presenta, que el mundo nos está poniendo por delante de nosotros. Ya en estos días caminaba y me para un testigo de Jehová y me dice: toma este folleto para que sepa cuánto vale para Cristo. Y yo le dije: gracias, yo valgo oro para Cristo. Y después le digo: ¿cómo me habla de Cristo si ustedes no creen en Cristo? ¿Qué dice el texto? Van a venir a decirle que yo soy el Mesías. Van a decirle. ¿Qué le dice el testigo de Jehová hoy cuando quiere asumirlo? Ahora le habla de Cristo, quien para ellos no es Dios, quien para ellos no es el Mesías. O nuestros hermanos evangélicos que ahora han entendido que un católico no puede ser abordado atacando a María. Entonces ahora quieren hablar bien de la Virgen María. Y si tenemos preocupaciones económicas, llega Santo y nos dice: no importa, bautízate, que te vas a hacer rico. Yo me hice rico, yo tengo poder. Claro, si cada hijado tiene que dar $10,000, si cada hijado tiene que darle un porcentaje de lo que gana mensualmente, no se va a hacer rico él. Ojalá que pueda ser padrino pronto. Y te hago una propuesta, una oferta, y me aprovecho de la debilidad. ¿Cómo hacía el que vendía la droga? ¿Cómo hacía?
el narcotraficante iba endulzando a aquella persona más débil con pocas cantidades hasta que lo hacía adicto y comprador exclusivo. Atentos, hay muchas propuestas y tengo que saber leer de dónde viene, de dónde proviene. Y que esa propuesta no me separe de lo fundamental cristiano. Esta es otra expresión que los que vienen a misa todos los sábados me han escuchado. Lo fundamental cristiano. Lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que tú y yo seamos salvos. Que tú y yo seamos salvados. Pero hay elementos que entran en nuestra vida que nos alejan de la gracia de Dios, que nos aleja de esta salvación. Y esa alerta que Jesús nos hace en este 33º domingo del tiempo ordinario, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. Soy el templo de Dios, soy el lugar donde habita Dios y tengo que estar firme, convencido de que Él es la salvación, Él es mi tabla de salvación. Que el Señor pues nos ayude a cada uno de nosotros a vivir conforme a esos principios que desde pequeños nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron de ser amantes de la justicia, amantes de la paz, de ser corona de Dios, para que quien nos vea, para que quien nos rodee encuentre en nosotros un motivo para seguir esperando, un motivo para seguir creyendo, un motivo para seguir haciendo a Dios el centro de nuestras vidas. Que así sea. Amén.